Bienvenido de nuevo a su canal Didasque News, un programa de doctrina de noticias actuales, donde nuestro único compromiso es con usted y con la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. El tema del día de hoy es sectarismo y ecumenismo en el cristianismo. Es un tema polémico que traemos para ustedes de nuevo a Didasque News, y para esto vamos a ver qué son las definiciones de estos términos con Rudolf. Rudolf, buenas tardes. Saludos a todos, bendiciones para todos. Vamos a iniciar de lleno con este tema, no solamente polémico, sino importante y vital para la salud espiritual de la Iglesia Cristiana Evangélica en el mundo. Bueno, pues ecumenismo viene de la palabra en latín ecumenicus, que se traduce como ecumenismo o ecuménico, que significa literalmente toda la tierra habitada o todo el mundo ocupado. Entonces, dentro de lo que es la vida espiritual, pues si ustedes buscan la definición, va a ser una definición muy benévola, que aparentemente los efectos son benéficos y son de bendición para la iglesia en general, pero vamos a ver hoy que no es así. Mientras que lo que es secta, bueno, pues el mismo nombre lo indica, secta es un sector, del griego hairesis, que se traduce también como herejía en algunos casos, pero nosotros como cristianos evangélicos estamos muy peleados con lo que es el título secta, pero bien podríamos caber dentro de un sectarismo, porque también significa la predilección por una verdad. Esto es tener un sector de una verdad seccionada, fragmentada. Entonces nos damos cuenta que la iglesia actualmente está muy dividida, está muy separada, y pues cabría dentro de un sectarismo, que esto no es muy agradable escuchar, sobre todo a líderes y a pastores no les gusta escuchar esto, y en general a los cristianos no nos gusta escucharlo porque decimos que no somos sectas, pero sin embargo en la práctica sí cabemos dentro de un sectarismo, pero eso ya lo estaremos desglosando en este programa. Entonces, como definición, ecumenismo es unir a todas las religiones en una, y sectarismo es dividirnos, que cada quien tiene su verdad. ¿Es así? En términos prácticos, así es. Lo que es el ecumenismo está relacionado directamente con lo que es la globalización. El proceso de globalización del cual el mundo está saliendo, porque hay que recordar que esta generación de gobernantes que ha llegado al mundo, pues es una generación de nacionalistas. Entonces el ecumenismo está basado en una globalización religiosa o espiritual. La globalización la hemos visto a través de lo político, de los términos económicos, en materia social, pero no estuvo exenta también la parte espiritual y religiosa de esa globalización. Pero ahora hay un proceso de desglobalización en el mundo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va ese ecumenismo? El ecumenismo pues no deja de avanzar, Ese sí no se está desglobalizando, ese sigue a pasos agigantados. Entonces tenemos la globalización de la vida religiosa espiritual en el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece, Ricardo, si entramos a unos antecedentes históricos en la Biblia? Claro que sí. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia en cuanto a estos dos movimientos, el sectarismo, el ecumenismo, y por ahí vamos a traer a colación lo que es el movimiento carismático. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Bueno, los antecedentes del ecumenismo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios en Génesis capítulo número 11 dispersó a las naciones, dice la Biblia que se establecieron los hombres en la llanura de Sinar, que posteriormente, después de la confusión de las lenguas, se conoció como Babel o Babilonia. Entonces desde ahí se esparció la humanidad a todas partes, hacia todos los continentes, llevándose ya una forma de hablar a través de un idioma, una lengua, porque Dios siempre ha estado en contra de la acumulación del poder terrenal. Eso lo dice la Biblia también en Daniel 4:22, en el sueño de Nabucodonosor, cómo es que él veía que su imperio había crecido de tal manera que había concentrado poder terrenal prácticamente ilimitado para aquellos días, pero Dios se encargó de poder en él provocarle, la Biblia dice que una locura, y que esto se acabó solamente hasta después de 7 años, cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció que hay un Dios todopoderoso que es el dador de la vida y creador. También encontramos un antecedente en Samuel capítulo 8 versículo 5, cuando los ancianos, que era su función ser los representantes administrativos de Israel, cuando todavía no se dividía el reino, cuando regían los jueces, entonces dice la Biblia en lo que es Samuel 8:5, constitúyanos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Ya no querían ellos un gobierno teocrático, ya querían que los gobernara el ser humano. Y lo que es Samuel el profeta les advierte, ¿sabes qué? Esto hará contigo el gobernante.
te va a explotar, te va a manipular y va a hacer contigo lo que quiere, contigo, con tus hijos, con tus propiedades y sobre todo con el poder terrenal que va a acumular. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de este antecedente globalizador y ecumenista en el Antiguo Testamento. Ahora, existen también y han existido globalizadores políticos y religiosos, siendo las dos cosas al mismo tiempo, religiosos y políticos, como es el caso de Constantino. Constantino, por ejemplo, cuando él promulga su edicto de Milán en el año 313 ya de la era cristiana, Constantino ahí es lo que promulga, es un edicto de tolerancia para que ya tanto lo que eran los cristianos como los paganos ya pudieran unirse. Y de esa forma se fue dando lo que es lugar a lo que fue conocido, que es conocido como el sincretismo religioso, la mezcla de creencias, la mezcla entre ideas babilónicas, egipcias, paganas y ideas cristianas. Sí, entonces de ahí vino esa oleada, esas 2 o 3 oleadas del pasado, globalizantes, ecumenistas, y que el ecumenismo no es nada nuevo, pero ¿qué te parece si también después del comentario que vas a hacer, entramos a lo que es el ecumenismo moderno? Claro que sí, de eso íbamos a hablar, porque no solamente vamos a hablar del antecedente histórico, bíblico, sino lo actual. Aquí dejo en la descripción, voy a pasar aquí en este video unos fragmentos y por favor suscríbete, compártelo, dale like. Aquí en la descripción voy a dejar videos donde la modernidad hay pastores, profetas, apóstoles en la actualidad que se dicen ser cristianos, cantantes que dicen ser cristianos y que en realidad son ecuménicos. Y vamos a seguir adelante. Así es, eso es una parte muy importante porque en el año de 1962, cuando se desarrolla el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII fue el que promulgó ya no un llamado a los herejes, porque así se nos conoció a los protestantes durante muchos siglos, ya sea desde la Reforma Luterana como herejes o desde las primeras persecuciones que hubo hacia el pueblo de Cristo. De esas primeras persecuciones se nos llamó herejes, se nos llamó porque nosotros somos herederos de todo el trayecto histórico de estos hombres héroes de la fe, aquellos hombres que admiramos de la palabra de Dios, somos continuadores de esa historia. Entonces, como continuadores de la historia, pues también somos parte de ese pueblo considerado hereje que un día llegó al Señor Jesucristo y dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, una vez que conocimos la verdad, conocimos al Señor Jesús, somos libres. Pero hay una institución que no le agrada a la libertad, que es la institución que más ha afectado al ser humano en su vida espiritual, la que más ha amarrado a la humanidad en la vida espiritual, y es el Vaticano. Y ese Vaticano, en ese año de ese concilio vaticano que he mencionado hace unos minutos, pues ese Papa pues promulgó esto: ya no serán llamados herejes, no serán llamados protestantes, les llamaremos los hermanos separados, para atraer a los brazos de Roma nuevamente a aquellos que han alcanzado la verdad en el Señor Jesucristo. Pero la pregunta, ¿podrá haber unidad con quien por siglos ha sido enemigo del Señor Jesucristo y su palabra? ¿Podremos unirnos a ellos? Dice ahí la Biblia también en el Apocalipsis que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y he visto mucha gente, muchos pastores, muchos cantantes que quieren colisionar, quieren unir, quieren fomentar la unión de todas las religiones y más la religión católico romana con el cristianismo. Yo te invito a que veas la descripción, voy a poner muchos líderes cristianos en México que promulgan imágenes de ritos católicos dentro de la iglesia cristiana, apóstoles carismáticos, ecuménicos que comen, se dan la mano y reciben un yugo papal, reciben administración del Papa, de apóstoles católicos, y dan la mano en unión de lo mismo. Nosotros debemos de huir, como buenos cristianos, de huir de esas tradiciones, de ese sincretismo, de esa unión de entre paganismo y cristianismo. Debemos de huir, la Biblia lo dice. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Qué es el sectarismo? Vamos a seguir adelante. Así es, entonces qué importante lo que acabas de mencionar, Ricardo, porque eso es cierto. Y miren, como aquí no tenemos compromiso con la mentira, sino con la verdad, pues creo que también como este canal no está monetizado, puedo hablar con toda libertad hasta por nombres y apellidos de aquellas personas que están promoviendo el ecumenismo en la iglesia cristiana.
Me llega a la mente aquel hombre que arrastró multitudes para el ecumenismo, que fue Billy Graham. Tenemos también a un Alberto Motesi, tenemos en tiempos modernos a un Cash Luna, que te dejamos en la descripción, un video donde él dice que él es católico. Tenemos también a otro cantante que dice que él es muy feliz en el catolicismo romano, que incluso hasta una catedral hace un video, que es el cantante que es del norte, Jesús Adrián Romero. Tenemos a Marcos Witt, que ha estado en eventos católicos 100%, que incluso dijo un hombre, un sacerdote, dijo que él era heredero de los padres de la deformación, y él no dijo ni pío, porque él está de acuerdo con eso. Entonces también hay muchos hombres como Luis Palau, por ejemplo, que él reconoce que el Papa es un hombre de Dios. Está Dante Hebel, que dice, qué detalle, pero el Papa es un hombre de Dios. Entonces tenemos Rick Warren, por ejemplo, que él quiere también apoyar a la nueva renovación católica, etcétera. Hay muchos hombres. Y hay un cantante también que él cantó en el Vaticano, Alex Campos, y que él dice pues que eso es algo de Dios. Entonces, todo esto está armado, todo esto ha sido creado para que los cristianos evangélicos seamos sensibilizados de que el mejor camino es tener una reconciliación con el catolicismo romano, pero tenemos que ir a la historia y tenemos que ver sus crímenes. 64 millones de personas asesinadas aproximadamente en la Santa Inquisición. Persecuciones, y no de hace miles de años, persecuciones, por ejemplo, en México, aquí en nuestro país, persecuciones en Chiapas, en Hidalgo, en muchas partes ha habido lo que ahora le llaman la intolerancia religiosa, pero que realmente son persecuciones. Y ya que el hombre que acabo de mencionar hace unos instantes, Billy Graham, que el conocedor de el teje y maneje en la política estadounidense, en una ocasión dijo antes de morir, porque él murió hace pocos años, y él dijo que a la iglesia cristiana ya le hacía falta y que ya venía próximamente una persecución. Nada más hay que checar quién fue ese hombre, a cuántos presidentes estadounidenses aconsejó, cuántas guerras recomendó, cuántos muertos llevó en su conciencia, y sobre todo el engaño de decir que era un siervo de Dios. Pero yo le dejo así porque él tiene muchos seguidores y yo sé que esto no les va a caer bien, pero como les menciono, estos videos no los hacemos con el fin de caer bien, ni mal tampoco sería el objetivo. Pero si no te caemos bien, cuando menos escucha lo que es la historia, cuando menos escucha lo que es la Biblia, y sobre todo también este espacio no es para evangelizar, es para que los cristianos estemos informados, porque conoceremos esa verdad que nos hace libres. Entonces, pues vamos a seguir adelante con este tema. Hay unos videos que Ricardo va a compartir aquí en la caja de comentarios. Tú vas a verlos, y hay una parte en la que se hace una oración ecuménica por la paz mundial. Y podemos decir que gran iniciativa, orar por la paz del mundo, para que todos seamos uno, para que nos demos la mano. Cuando estamos en Cristo, esto así es. Pero dice la Biblia que no nos unamos en yugo desigual. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Y cuando nosotros decimos vamos a unirnos para buscar la paz, le estamos diciendo a Jesús que es un mentiroso, porque Él nos dice que Él no vino a traer paz a la tierra. Mi hermano que me estás escuchando, si tú eres invitado a un evento ecuménico para orar por la paz mundial, estamos diciéndole mentiroso al Señor Jesucristo. Por la paz no se ora, la paz se vive. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. La paz no se suplica, por la paz no se ora, por la paz no se pide, por la paz no se marcha, la paz se vive. Es algo que el Señor Jesucristo ya nos dio. Y si no me crees, solamente checa cuántas veces habla el Señor de la paz y de qué manera lo hace. Nunca nos dice que hay que buscarla, porque Él ya está en nosotros y Él ya nos ha dado su paz. Es más, la Escritura dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El ecumenismo quiere ligar a todas las religiones en una sola, el catolicismo, y el sectarismo que quiere traer división. En Didas G no somos sectaristas, no somos una secta. Sabemos que hay iglesias cristianas, hay salvación en todas las iglesias cristianas. Dios se mueve en todos los hermanos, a todas las iglesias cristianas alrededor de todo el mundo, no porque no sean de nuestra denominación o sean de nuestro movimiento o piensen diferente.
Aquí nosotros decimos abiertamente que no somos sectarios. La salvación, cuando llegues a la palabra de Jesús y aceptes a Jesús en tu corazón, eres hermano de nosotros y eres salvo. No, como conclusiones, ¿quieres decir algo, Rudolf? Sí, eso que acabas de mencionar es muy importante porque reconocemos lo que el Espíritu de Dios está haciendo en muchos países, lo que el Espíritu de Dios está restaurando en muchas congregaciones. Reconocemos el ministerio de hombres ungidos de Dios. Reconocemos también la enseñanza que el Señor nos ha traído a través de muchos de sus siervos, a través de la historia. Y reconocemos también que hay hombres de Dios que cantan ungidos. Reconocemos que hay quienes ministran. Reconocemos lo que el Espíritu de Dios hace en el mundo, lo que está haciendo, pero también tenemos que centrarnos en la palabra para que pues no caigamos en estos excesos de el ecumenismo y el sectarismo, ya que la globalización nos hizo tanto daño, todo lo que es el sistema económico neoliberal que hizo negocio de todo, de la salud, de las religiones, de la vida espiritual, hizo negocio con todo. Así que estamos terminando esta etapa, la estamos concluyendo y no queremos volver a esa normalidad pasada de ecumenismo y sectarismo. Mucho cuidado, hermanos pastores, cuando mencionemos a alguien, si tú te sales de esta iglesia, ya no tienes salvación. Si tú te sales de la visión, estás fuera del reino de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso porque eso es sectarismo. O lo que está de moda también, Rudolf, si te sales de aquí, no tienes la cobertura. Pues bueno, yo diría lo que nos están viendo, ¿dónde viene eso en la Biblia? ¿Dónde viene eso de la cobertura? Yo creo que es un requisito nada más legal, pero bíblicamente no podemos hablar de eso. Para concluir, para los que nos están viendo, yo quisiera decir que cuestionemos a nuestros líderes, cuestionemos de dónde vienen, qué es el tipo de movimiento, porque vamos a dejar aquí en la descripción, aquí arriba, videos pasados y descripción aquí en México de movimientos cristianos que son ecuménicos y carismáticos, los dejo en la descripción. Y también aquellos que nos ven, les podemos decir que no somos sectarios. Nosotros no excluimos a los hermanos en Dios, aquellos que recibieron a Cristo y que su palabra es para ellos su fe. Bueno, son hermanos míos y no somos sectarios. Nosotros estamos en contra de estas dos cuestiones, ecumenismo y sectarismo en el cristianismo. Tenemos que abrir los ojos y escudriñar la palabra. ¿Algo que nos quieras decir, Rodolfo, como conclusión? Sí, como conclusión dice la palabra de Dios lo siguiente, porque muchas veces las personas se defienden de tal manera que cuando hablo de personas cristianas, hablamos de estas cosas, de estos temas, y se defienden diciendo, no, es que yo no quiero conflicto, yo no quiero caer en controversia, pero nosotros seguimos una figura controversial, el Señor Jesucristo. Él en aquellos días llegó a este mundo en su ministerio terrenal y les decía a aquellos hombres que no caminaban conforme a la palabra, les dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Entonces nosotros como hijos de Dios seguimos una figura de conflicto, seguimos una figura de separación, de división. No por nada la palabra de Dios dice, salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío, y no participes de sus plagas, salid de Babilonia. Los grandes hombres de Dios de la antigüedad y de la historia no tan antigua, ellos identificaron al Vaticano como la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. Entonces como la gran Babilonia, salid de Babilonia, pueblo mío. Y tengamos mucho cuidado con esto porque también dice la palabra de Dios lo siguiente, a veces creemos que somos la verdad absoluta. A veces creemos que fuera de nuestra congregación no hay salvación, no hay unción, no hay poder, no hay absolutamente nada, pero eso es falso. Dice 2 de Pedro 2, 18 y 19, y con esto concluyo, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mucho cuidado con el ecumenismo, mucho cuidado con el sectarismo. Entonces yo solamente me resta más que decirles que Dios les bendiga, tengamos mucho cuidado en nuestra vida espiritual, como dice la palabra de Dios, y le damos toda la gloria al Señor Jesucristo por lo que Él está haciendo en el mundo. Pero también tengamos cuidado con el ecumenismo y el sectarismo. Te sorprenderán nombres que vas a encontrar allí en lo que son los links, te van a sorprender. Pero no solamente es para que te sorprendan, es para que salgas de Babilonia, sal de Babilonia y no participes de sus plagas. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga mucho, hermano.
Gracias por llegar hasta aquí en esta parte del video, por finalizarlo. Dale like, compártelo. Y quiero mandar unos saludos a la familia Parrales, a Margarita, a Jessy, a Jenny que nos siguen. Un gran saludo. Y a todos aquellos que se suscriban, dejen un comentario. Va a haber una mecánica para algunos regalos. Espero que todos los consigan. Muchos saludos a nuestros suscriptores, a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por compartir y muchas gracias por darnos su like. Dios les bendiga. Dios les bendiga.